Comenzando tu día con Dios. Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Muy buenos días, la paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenido a un programa más de Comenzando tu día con Dios. Hemos estado hablando un sinnúmero de enseñanza que espero y sé que están siendo de gran bendición para muchos de ustedes. Hoy quiero hablar un punto importante sobre la importancia de conocer la voluntad de Dios, de caminar bajo su voluntad. Una de las enseñanzas que hablaba, ¿no?, era de mantener la conciencia limpia, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Él dice: trato de mantener mi conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? La conciencia, la mente, el espíritu, tu interior, es uno de los lugares donde eres contactado por la voz de Dios, por la presencia de Dios, por la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, mi conciencia. Y una de las formas de conocer la voluntad de Dios es por medio de la revelación del Espíritu Santo a nuestra conciencia. Es tan importante conocer la voluntad de Dios que definitivamente para mí el éxito más grande de un hombre y una mujer es cuando conoce la voluntad de Dios y se sujeta a esa voluntad divina y camina bajo la voluntad perfecta de Dios. La Biblia está llena de las consecuencias que vienen a nuestras vidas, consecuencias no deseables cuando caminamos nuestra propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Pero también la Biblia está llena de las bendiciones a las cuales seremos expuestos cuando caminamos según la voluntad del Dios Todopoderoso. Ahora, hay dos voluntades de Dios. Está la voluntad perfecta y está la voluntad imperfecta, que los hombres muchas veces se manejan en esa voluntad. ¿Qué es la voluntad imperfecta? Es la voluntad permisiva de Dios. ¿Y qué es lo que es la voluntad permisiva? Bueno, es cuando el Señor te revela lo que no debe de hacer, pero tú decides por encima de lo que Él dijo que no haga, hacerlo. Y al hacerlo, tú caminas en tu libre albedrío. Dios permite que tú hagas lo que tú quieres, aunque Él no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, ¿quién caminó en la voluntad permisiva? El primer hombre en caminar en la voluntad permisiva fue Adán y fue Eva. Ahora, también está Caín. Cuando Dios le habla a Caín, le dice: lo que piensas hacer, no lo hagas. El pecado está en tu puerta. Domínalo, puedes hacerlo. Sin embargo, Caín, por encima de conocer la voluntad perfecta de Dios, entró en la voluntad permisiva, donde Dios permitió que él hiciera lo que quisiera. No significa que porque Dios está permitiendo que tú hagas lo que tú quieras, es que Él está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Recuerda que Dios te dio algo que se llama libre albedrío. Por lo tanto, Él solo te expone y te dice: esto es lo que te conviene, pero la decisión la tienes que tomar tú, porque Él no te va a obligar. Por eso encuentra en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le dice, inspirado por el Espíritu de Dios al pueblo: Dios pone delante de vosotros dos caminos, escoged el bien para que le vaya bien, no escojan el mal. Entonces Dios pone el camino de la vida y el camino de la muerte, y tú decides cuál tú quieres tomar. Entonces, aclarando que hay voluntad imperfecta y hay voluntad perfecta. Voluntad perfecta de Dios y voluntad permisiva, donde tú decides lo que debes de hacer. ¿Qué pasa cuando caminamos en la voluntad imperfecta o en la voluntad permisiva? Literalmente no disfrutaremos de las cosas que Dios quiere que tengamos. Ahora, quiero hablar por qué hay personas que literalmente hoy en día viven una vida errante, una vida sin vida espiritual, y la causa principal es porque caminan en una voluntad imperfecta. Y quiero hablar cómo entender cuando alguien camina en la voluntad imperfecta. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Eso está en Efesios 5, 17. Lo primero que Dios quiere que sepas es que Él no quiere que tú seas insensato, alguien sin entendimiento, que no conozca la voluntad de Dios. Dios anhela que conozca su voluntad y camine en ella. Es la perfecta voluntad de Dios, que conozca su voluntad. Ahora, ¿cómo conocemos cuando alguien camina en una voluntad imperfecta que no es la de Dios? Primero, la persona empieza a hacer la voluntad imperfecta de Dios
al no escuchar la voz de Dios con exactitud. Cuando comenzamos a hacer la voluntad imperfecta o permisiva de Dios y no la perfecta, cuando no escuchamos la voz de Dios. El problema de mucha gente hoy en día es que no acceden a la voz de Dios, y al no conocer la voluntad de Dios, entonces hacen su propia voluntad desconociendo la de Dios, y eso le lleva a tener fracaso continuo. Es importante desarrollar el oído espiritual por medio de leer las escrituras, de pasar tiempo con Dios para percibir la voluntad de Dios. Y puede ser que muchas personas que me escuchen hoy, pastores, ministros, miembros de iglesia, líderes, hombres de Dios, puede ser que hoy le estén sirviendo a Dios y no conozcan su voluntad perfecta. Podemos llegar a un punto de desconexión donde podemos estar sirviendo en el altar y desconocer la palabra de Dios. Por eso es que es importantísimo pasar ese tiempo con Dios para poder desarrollar nuestro espíritu, sensibilizándolo para poder escuchar a Dios. Porque toda la bendición, toda la gloria, toda la promesa, todo reside en caminar y conocer la voluntad de Dios. Las personas empiezan a hacer la voluntad imperfecta de Dios cuando dejamos de escuchar a Dios. Si dejas de escuchar a Dios, no harás la voluntad de Dios porque va a desconocer cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el libro de Samuel, 1 de Samuel, se lo voy a leer, capítulo 3, verso 7, nos da una revelación importante. Dice que este joven Samuel, a quien habían dedicado al templo, dice que le servía a Dios y servía en la casa de Dios, pero no conocía a Dios. Mira cómo lo dice. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Sin embargo, él trabajaba en el altar, pero no conocía al Dios del altar, hasta que fue que Dios se le reveló. Es importante poder escuchar a Dios cuando Él habla. Si no puedes saber cuando Dios habla, entonces va a tener problemas graves. Y es por esta razón que muchas personas dejan de caminar en la voluntad de Dios, porque no escuchan su voz, no disciernen su voluntad, no perciben al Espíritu Santo. En este día yo te animo a que ores y le diga a Dios, revélame tu voluntad. Como dijo David, el hacer tu voluntad me conviene. Enséñame a hacer tu voluntad y a ser guiado por tu Espíritu. La Biblia habla de que podemos pedirle a Dios, enséñanos a hacer tu voluntad. Y tú no te preocupes cómo vas a oír a Dios. Tú lo vas a oír, tú lo vas a percibir. Hay una enseñanza que viene muy pronto de cómo saber cuando Dios te está dirigiendo. Hay muchas formas de conocer la voluntad de Dios, pero la principal es escuchar la voz de Dios en tu oído físico o en tu espíritu. Dios te bendiga y que pase un día hermoso, comenzando tu día con el Señor, conociendo la voluntad de Dios y no caminando en la voluntad imperfecta o permisiva de Dios. La paz de Dios sea contigo. Bendiciones. Esto fue tu programa Comenzando tu día con Dios.